Muy pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del Amanecer Informativo. Mi nombre es Brian Plon y tengo el gusto de presentar a mi compañero Esteban González. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Brian, todo muy bien. Me alegro. Hoy vamos a hablar de dos temas muy calientes en la actualidad de la Argentina que le afectan mucho a la gente y están muy vigentes. Uno es el tema de la economía, más relacionado con el actual gobierno de Mauricio Macri, con el tema de los ajustes, la inflación, la suba de los precios que se está dando, que esto le afecta mucho a la gente, por supuesto. El aumento del gas, del agua, de todos los servicios públicos y de los transportes, obviamente, también. Y el segundo es el tema de la corrupción, que también le está afectando a la gente, que no sabe, algunos no saben si prefieren que un gobierno sea corrupto y que no le toque el bolsillo o al revés, y por eso para el tema de la corrupción le vamos a dar el paso para explicarlo un poco mejor a Esteban. Así es, y con el tema de la corrupción que está muy fuerte hoy en día, con el tema de Lázaro y Martín Báez, con ese lavado de dinero también, lo del conteo de plata que fue en la Rosadita, ese video tan famoso que se hizo aquí en Argentina, y también lo que fue el anterior gobierno, la de Cristina Fernández de Kirchner, que si bien estuvo 8 años en lo que es de la presidencia, dejó muchísima corrupción en este país. Recordemos también lo que es el caso Fariña y todo ese lavado de dinero que hoy en día se ve tan fuerte, tan latente, y que en el gobierno de Mauricio Macri se está hablando más de la corrupción que hicieron en la gestión anterior, a Cristina, Néstor anteriormente, y hoy en día parece que se deja de lado lo que es la economía, ¿sí? Y sigue muy en pie lo que es la corrupción que dejaron, como dije, Lázaro, Martín Báez, a Cristina Fernández de Kirchner en su gobierno durante 8 años, y todos los gobernantes que están muy fuertes y de la mano con Cristina Fernández de Kirchner. Por eso vamos a ver una encuesta y qué opinaba la gente, qué es lo que más le afecta, si le afecta la economía en el bolsillo o si les afecta la corrupción de los gobernantes. Así que vamos ahora a ver la encuesta. La corrupción y la economía son dos temas que hoy están bien centrados en la opinión pública. Por eso es que hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente cuál era el verdadero problema que tenían, si era el de la economía o el de la corrupción. Esto es lo que nos respondían. Que le toquen el bolsillo. La corrupción. No, la economía de la gente. Por supuesto que me importa la corrupción. La corrupción es sin duda el peor problema del país. O sea, es muy importante como crecimiento de país es que no haya corrupción. Para mí el tema de la corrupción ha sido siempre un tema prioritario que me ha preocupado siempre. Tiene que haber políticos que no sean corruptos. Desde el punto de vista mediático está claro que le va a importar más la corrupción, sobre todo de algunos casos vinculados al gobierno anterior en función de la propaganda permanente que se hace a través de los grandes medios de comunicación. Por ahí lo que está pasando tiene que ver más que nada con la inflación, digamos, con cómo han subido los precios, cómo ha cambiado lo que es el mapa económico desde el año pasado a este. ¿Tolerarías un gobierno corrupto por más que le vaya bien al común de la gente? No, la verdad que no. No, por supuesto que no. La corrupción no es justificada aunque el gobierno le fuera bien. Me opongo y creo que la mayoría de las personas se oponen a la corrupción. Eso de roban pero hacen, esa frase, la verdad, o sea, es una lástima, ¿viste? La gente que piensa así. Para nada. Por eso no tolero este gobierno que tenemos. Y no me bancaría un gobierno corrupto. Tiene que ser uno honesto porque para eso voto. No, yo no toleraría un gobierno corrupto. No, yo creo que el tema de la corrupción hay que erradicarlo de cualquier expresión política. Mientras que para algunos el tema de la corrupción es casi innegociable,
para otros el tema de la economía es más importante. Estos últimos le achacan a los medios de comunicación instalar el tema de la corrupción en estos últimos tiempos. El tema seguirá abierto y seguirá siendo debate. Muy bien, como bien veíamos, la opinión de la gente es un tema que está muy fuerte en este momento. Algunos, la gran mayoría en realidad, piensa que no toleraría la corrupción por más que no le toquen el bolsillo. Esteban, ¿no es así? Así es. Y bueno, así es lo que piensa la gente. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, si te parece, así que dale, ya volvemos. Bueno, y tenemos un móvil, está nuestro compañero Darío Romano desde la Universidad de Belgrano, a ver qué nos puede contar. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola Esteban, hola Brian, estamos acá, como bien decían ustedes, en la Universidad de Belgrano para charlar sobre un tema que últimamente se viene exponiendo mucho en los medios de comunicación, que es el tema de la corrupción y también el tema de la economía. Acá a mi derecha tenemos a Orlando D'Adamo, que es el director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Hola Orlando, primero agradecerte por este contacto. No, por favor, un placer. Bueno, estuvimos saliendo a la calle y se está hablando mucho de este tema, desde el tema de cuando la corrupción aparece en momentos de crisis económica. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, evidentemente el impacto es distinto, no solo en Argentina, sino en otros países. Pasó en los últimos años en España, donde se sabía que había casos de corrupción, pero hasta que viene la crisis del año 2009, no toman la relevancia que tienen ahora en las noticias en España y para la opinión pública. Aquí más o menos vivimos lo mismo y desde hace algunos años los temas de corrupción han ido avanzando en la agenda de los medios y en la agenda de la gente hasta transformarse hoy en día en uno de los temas prioritarios. También estuvimos preguntándole a la gente el tema de si toleraría un gobierno corrupto más allá de que a uno le vaya bien económicamente. Usted ha hecho algunos estudios sobre ese tema. ¿Qué nos puede contar? Nuestras experiencias al respecto indican que los argentinos solemos tener una tolerancia hacia la corrupción bastante más alta que las que hay en otros países. No en otros países latinoamericanos, sin ninguna duda, no en el sur de Italia, por ejemplo, por dar situaciones análogas, pero sí que evidentemente en los países del norte de Europa o Estados Unidos o los mismos vecinos Chile y Uruguay. Esto lamentablemente potencia, digamos, los hechos de corrupción en el sentido que muchos de los políticos que se aprovechan de su posición para cometer algún acto de corrupción saben que tienen cierta, entre comillas, muy entre comillas, tolerancia de la gente. Y también estamos entrevistando a la gente y hay un tema que yo había leído los estudios que usted hizo conjunto con el centro, con la Universidad de Belgrano, que dice que en general estos temas aparecen cuando hay una situación de crisis económica. ¿Esto es así? Bueno, la crisis económica es la que, recordando una frase del general Perón que decía que la víscera más sensible del cuerpo humano era el bolsillo, cuando la gente siente que el bolsillo le ve afectado, le molesta mucho más ver que otros acceden a beneficios económicos tan fácilmente aprovechando una situación de privilegio por estar en el poder. Esto sensibiliza más aún a la gente y sensibiliza a los medios. Bueno, no nos olvidemos que si las cosas no son noticia, para que lleguen a la opinión pública es muy complicado. Entonces, esa conjunción de sensibilidad económica con la sensibilidad de los medios a establecer ese tema como un tema de agenda genera que la reacción y el interés de la gente por esto sea más importante. Muchísimas gracias, Orlando. Orlando D'Adamo pasaba ahí explicando un poco este tema, lo que es el tema de la corrupción y la economía, y que la gente muchas veces se enfoca en estos temas por el tema de que el bolsillo a veces, con el tema de los tarifazos, con el tema de la falta de trabajo, le da un poco más importancia. Así que volvemos a estudios, muchachos. Gracias, Darío. Bueno, ahí veíamos la palabra de Orlando D'Adamo, de la Universidad de Belgrano. Claramente explicaba cómo también, no lo mencionamos antes, pero cómo los medios, algunos si están afines al gobierno, le dan mucha más importancia a la corrupción del gobierno anterior. Y bueno, también mencionar que en un ranking entre todos los países, Argentina está entre los primeros puestos en la percepción de corrupción, así que es un tema preocupante, Esteban. Así es un tema muy preocupante porque la corrupción está muy vigente aquí en la Argentina, está entre los gobiernos más corruptos, entre todos los países
que hay en el mundo, Argentina es uno de los países más corruptos y más aún en lo que es América, o sea, el continente americano. Junto también, por ejemplo, está Ecuador, y entre los más fuertes, digamos así, que no están en tanta corrupción, es Chile y Uruguay. Pero a la Argentina le está tocando un peso muy fuerte, muy grande, ¿no? Con el tema de la corrupción. Yo creería que Argentina debe tener en cuenta esto, debe a pensar un poco más en la gente para poder aportar a la gente, y para dar un mejor país desde el gobierno. Muy bien, vamos a ir despidiéndonos. Esteban, un placer haber estado con vos. Un placer también, Brian. Me alegro, espero que la hayas pasado bien y espero que la hayan pasado bien también del otro lado. Esto fue el Amanecer Informativo y nos vemos la próxima.